Sporters, bienvenidos, esto es Sporteando y aunque usted no lo crea, seguimos trabajando, pero tenemos que advertir que tenemos a nuestros dos compañeros felices con sus sudaderas de sus equipos favoritos. Y tú y yo ya los odiamos, ya odiamos a los Packers, odiamos a los Steelers, que se vayan, la temporada ya se falta. No puede ser que los Steelers comprometieran su temporada con los Colts y con el tema de los quarterbacks que siguen sufriendo. Si y Green Bay pero si cayendo Tampa contra Bay, Tampa Con Baker con Mayfield. Tampa Bay, ya sé, ya, para eso iba, a eso iba. Era una Pero sí la Yo me repartida. autobuleo, dice. Yo me Era- puedo pero bueno. Por allá cayeron contra los Bills, ahí, ojo con esa yo derrota, dije, No nos vamos a meter en camisa de 11 varas mejor, así es que Milau, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ¿y tú? También mes de aniversario luctuoso de Franco Fares. También es justamente cuando se conmemora el aniversario de la Inmaculada Recepción, También. prácticamente la misma semana, el aniversario luctuoso del 32 eterno de los Steelers. Rodrigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos, Muy de Esteban? borrego. La verdad es que sí. No digo borrego por tus gigantes, borrego porque es de borrego. Sí, ¿no? sí, sí, Ah. no, está calentito. Pues para la época Fue funciona parte muy del bien. bandwagon de los 2010. Está bien, bueno, no ha acabado. Diego Cortázar. Un gusto como siempre. Y les tenemos preparado un programa especial, oigan, porque la NFL ha viajado. Y uno pensaría que, pues sí, porque va a Londres y ahora va a Brasil, pero la historia de la NFL jugándose fuera de los Estados Unidos es casi de 100 años. Sí, como mencionas, vamos a ver que ya llega a la NFL a Brasil, se expande el continente sudamericano, ya hablábamos de lo importante que era, se habla también de que van a regresar a España, ya tuvieron participación en España en los 80s y 90s, van a regresar, es muy probable que así sea con las remodelaciones del Santiago Bernabéu, del Wanda, pero la noticia es con Brasil y pues es un mercado que está muy contento de recibirlo y que va a llamar toda la atención de todos los países sudamericanos. En este continente, fíjate, evidentemente es México, no solo en el continente, sino en todo el mundo, el país que más ve la NFL fuera de los Estados Unidos, incluso por encima de Canadá, que sería, o uno Sí. pensaría, pues por esa cercanía y porque en otras ligas tienen equipos involucrados en la NBA, en el hockey, en las grandes ligas. Pero Brasil es un mercado también muy interesante para la NFL y claro, le ayuda para tomar esta decisión el que no haya juego en México. Eso es muy importante. Por supuesto. Sí, sí, La claro. oportunidad, ¿no? Y aparte, donde está situado este estadio, pues va a permitir la accesibilidad de otros países, ¿no? Como Argentina, Chile, a también llegar a este partido que seguramente, pues para el sur va a ser la locura. Yo conozco a muchos fans que son colombianos, venezolanos, que dicen, bueno, por lo menos ya vamos a poder ir un poquito más cerca, aunque no se perdieron tampoco los Juegos de México. Y no dudes que muchos mexicanos Ah, claro. se vayan o nos vayamos para Brasil también, porque es una experiencia totalmente diferente. Para empezar, es otro idioma al que el español, el inglés que se ha manejado, ya vimos que el alemán ahora con el portugués, pues va a ser una experiencia muy interesante. Y hablamos también del clima, que va a ser a finales de su invierno, ya empezando la primavera, entonces parecemos que va a ser bastante cálido para Y ellos. es inteligente la decisión de hacerlo en Sao Paulo, porque uno pensaría que turísticamente la ciudad Claro. que más atrae es Río de Janeiro. Y es normal, quizás hasta incluso tiene más infraestructura deportiva, no solo por el Maracaná, sino por todo lo que dejó el Parque Olímpico ahí en la barra que está al sur de Río. La barra me refiero a esta situación geográfica de mar en donde se construyó el Parque Olímpico, pero el clima ahí sí en Río es muy diferente, es mar, es humedad, ahí sí prácticamente no hay estaciones, todo el tiempo hace calor, entonces imagínate un partido de NFL en esas condiciones, creo que sería complicado y ya lo platicamos en Sao Paulo, incluso se hace Interlagos, ¿no? En la Sí, en la Fórmula 1 Fórmula 1. con un clima que no puede ser tan lejano. No, y que es una de las metrópolis más importantes, si no como tal la más importante, a pesar de que, bueno, Brasil es la capital, Río, pero Sao Paulo es el núcleo industrial de Brasil y por eso es que van directamente a la Arena Corinthians, ¿no? Que es de también equipo legendario allá en el continente. Y pues, ¿qué es eso, no? Por fin capitalizar en Sudamérica la NFL que tanto se pidió y pues ante la ausencia de México, lamentablemente, van allá. Lo siento, amigos, pero ya dijo el tío Jerry que pues sí, muy padre todo, pero él no va a Se ir destapa más aquí que en a medio aquí. México. Sí. Él no va a Brasil. Él no va a ir a Brasil. Ahora, Lo único como malo. local. Como local. Porque si les toca de visita, pues tienen Pues ya. que viajar. En algún momento estaba en el contrato de cada uno de los equipos cuando se hizo la repartición internacional, que mínimo, no me acuerdo, cada cierto tiempo, creo que cada 3 años, tienen que jugar un partido de la International Correcto. Series. Entonces, pues ni modo, Le va a tocar. les toca viajar, le va a tocar a los vaqueros. No le ha tocado, si no mal recuerdo, en este reajuste a partir de ahí a los Steelers. Tienen un partido, si no mal recuerdo, contra Minnesota en Londres, pero no sé si era parte ya de esta repartición. Me parece
parece que ahí contrato. Minnesota era el local. Era Minnesota local. era el local, Minnesota entonces era entra esa local. parte. Pero yo también tengo entendido que es de manera local, o sea, como tú con obligación. También se hablaba del tema de Green Bay precisamente, del Lambeau Field con estos bonos que tienen, pero pues es importante. Sí, pues ahí lo tienen. Es lo que tenemos para Brasil este año, porque evidentemente el Estadio Azteca entra en remodelación para estar a punto para el Mundial de Fútbol del 2026. Y la neta es que ya dejen el América. RBD lo dejó destruido. oye. RBD. Como Es quiera RBD. la final, pero RBD lo dejó hecho pomada. Oye, pero imagínate que en esos tiempos Jerry Jones cuando vino lo vio y dijo, yo quiero un estadio así. Y el AT&T nace precisamente de esa inspiración de ver el estadio Azteca. Pues no sé, pues ojalá dejen Pues el nada más Azteca la como pura el inspiración, AT&T. porque la Que lo tecnología- dejen como el No, AT&T, no, no, sería no, fantástico, no, el Azteca, sí, con esa Imagínate. tecnología. Pero bueno, justamente vamos a ver este recorrido histórico que ha tenido la NFL a través de su historia, obviamente en el tema internacional, cómo ha llegado, porque la NFL, recordemos que han estado partida en dos, en la NFL y en la AFL, y ya la AFL desde aquellos años, en los años 20, 1928, ya empezaba con estos partidos internacionales, pero obviamente lo hacían de su hermano, lo hacían en Canadá, el hermano mismo, natural, es lo mismo, pero al final había esta dinámica que tenían entre la CFL, la liga que ya conocemos, y por supuesto la NFL, y se hacían los partidos en Oye, Toronto. en Toronto, pues lo más cercano es Búfalo, ¿no? Si Claro, lo vemos está de esa cruzando manera, las está en la cataratas frontera con las prácticamente, el claro. otro cataratas del lado Niágara. de las cataratas del Niágara. Hay que recordar que la FL, como la conocemos a partir de los 60 con la Mark Hunt, no tiene que ver con esta AFL. En aquel incipiente 1920, en donde George Halas y compañía deciden fundar la NFL con 8 equipos, si no mal recuerdo, naciendo en Canton, en Ohio, por eso está el Salón de la Fama ahí con esos Bulldogs, pues digamos que ese fue el intento del NFL, pero surgieron varias ligas Claro. que trataban de profesionalizar el deporte. Una de ellas fue una incipiente AFL, después existió otra que se llamaba, si no me recuerdo, AAFC o Que es donde algo así, jugaban los Cleveland Browns. Con que es Otto en Graham. donde en algún momento estuvieron los Cleveland Browns y los Baltimore Oye, Colts para pues de después hecho, ir a la la- NFL. En su momento, antes de la unión, pues la Canadian Football League, ahorita que hablamos de Canadá, pues también era muy potente, ¿no? Sigue Toda- siendo. Todavía Bueno, hasta es la potente, fecha. Bueno, ahí están los Argonautas, ¿no? Cele- De hecho. celebró Montreal. Montreal ganó el campeonato de la CFL, la Grey Cup, que lleva pues 110 años. Y es grandes legendaria. estrellas de la NFL en su momento tuvieron que pasar por la liga canadiense. Doug Flutie, uno de Flutie, ellos, claro. o Kurt Warner. Kurt Warner también. Claro. Sí, es Sí. cierto. También Igual El papá de por Joe la Burrow, Canadian. que fue campeón con Montreal. Entonces, pues es una liga, la canadiense, interesante, con un cambio de reglas extraño, Está y algún bastante momento lo cuestionable. platicaremos, pero porque estamos acostumbrados al de los Estados Unidos y no al de Canadá. Pero México, ¿qué tranza? O sea, Por México tiene, claro, por la cercanía, la posibilidad de recibir partidos primero de pretemporada, como en muchas partes del mundo, pero oficial. El primer partido que cuenta de temporada regular se juega en México. Aquí estamos hablando de partidos de pretemporada. Sí, el primer Ya partido nada de más ve las temporada que hubo sombreras aquí de en la México. nada. Qué cosa maravillosa. Los Saints contra las Águilas, que Archie fue... Manning, mira. Aquí Sí, fue en la ciudad Claro, de los papá. deportes, Sí. no fue en el Estadio Azteca, no fue, bueno, hubo después partidos en Monterrey. Sin embargo, este partido se lleva a cabo en la ciudad de azul? los deportes, aquí el Estadio Azul, Azulgrana, que conocemos aquí en A la el corazón de vuelta. la Ciudad de México, exacto, aquí a la vuelta de nosotros. Y por supuesto, lo importante que fue y el legado que dejó para estas dos franquicias, y lo importante, ¿no? El primer pilar que fue Oye, México para la NFL. Pero del 78, ¿y cuánto tiempo tiene que pasar para que acepten jugar temporada regular? ¿no? Exacto. Y si Mucho, vieron la película de muchísimo. Invencible, Ahí Vince está, claro. Papal estaba ahí. No, fíjate que Vince Papale no había llegado. Vince Papale llega en el 83. En el 78, que ahí Randall Cunningham tampoco, esa es una foto después, este era el quarterback, Ron Jaworski, que venía de sustituir, fíjate, a un compadre que se llamaba Mike Borilla, y que los Eagles tenían en su gran estrella a Harold Carmichael, un receptor que curioso en esa época jugaba con el 17 y la barra sencilla. En los Santos ya lo vimos, jugaba el señor Archie Manning, el papá de Peyton y de Eli Manning, y también había un corredor que llegaba con mucha poder del colegial que se llamaba Chuck Muncy, que después llegó a correr también con los Cargadores de San Diego en la época de Dan Fouts. No. Esa era la época de esos Santos, que eran el peor equipo de la liga. Los Santos nacen en el 76, Bueno, muchísimo tiempo han sido. mucho los peores. tiempo, ¿no? Y en el 78 estaban... Ahí se peleaban ahí quién eran los peores, y los Bucaneros que no pudieron ganar en 2 temporadas completas, o ellos, ¿no? O ellos. Hablabas, exactamente. Esteban, justamente también del recorrido que pasaron más 30 años.
prácticamente. Sí, más o menos. 30 años Los para demás. que se jugara el primer partido de temporada regular y tuvo que ser en otro lado que en México, por supuesto. Antes de eso veremos por qué un recorrido completo lo que se llamaba el American Bowl. Era esta Ok. gira que tenía la NFL a través de Inglaterra, llegó a Suecia, a Australia, A Japón. a Japón, por Japón. supuesto, y lo podemos ver. Entonces fue una etapa también pues muy padre para la NFL de expansión, pero fue más de experimento. Ya después veremos y tocaremos la International Series que entra en el 2007, que es la que conocemos actualmente. Pero era para ver también cómo el mercado aceptaba Exacto, la NFL, ¿no? Porque, justamente. bueno, no deja de ser lugares, por ejemplo, Japón, Sí. en Inglaterra, inclusive en Sudamérica, por ejemplo, que el rugby es muy importante. Claro. ¿Cómo aceptas la NFL? Algo parecido como también el béisbol lo han intentado, ¿no? En Claro. ese American Bowl, que también se juega pretemporada en México, llegan a venir los Steelers contra Ajá. los Colts, vienen los Delfines contra los Broncos, los Vaqueros Los tienen un partido Oilers. contra Claro, los Oilers. que lo pierden Mal 6-0 recuerdo. también, ahí Gracias, clarita. Y gracias. nos Ya da- en el Estadio Azteca, pero seguía siendo pretemporada. Y hay que recordar que a la par de ese esfuerzo, la NFL Europa se convierte en Claro. un experimento bien importante para asentar las bases de las aficiones en Inglaterra, en Alemania y en España sobre todo. Barcelona. Si se acuerdan, varios jugadores mexicanos andan por allá, Carlos Marco Rosado, Martos. Marco Martos, ¿no? Había equipos en Frankfurt, en Londres, los Dragones de Barcelona, Claro, de donde Barcelona. jugaba Que ya regresaron. Rosado, o sea que había, o ahí se sentaron las bases para justamente lo que sucedería, para lo que tú bien dices, por fin tuvimos temporada regular. Justamente, y tuvo que ser en el Estadio Azteca en el 2005, Arizona en contra de San Francisco, dos equipos que tienen pues mucho arraigo hacia México, muy cercanos a la frontera, y que por supuesto fue un espectáculo completo y que movió al mundo del NFL en los ojos del Estadio Azteca y la Ciudad de México. 2 de octubre, ¿no? 2 de octubre que, bueno, la verdad es que no sé, No tenemos se el tema olvida. histórico, pero nunca se va a olvidar por ser ese primer partido que también lo comentábamos antes de entrar al programa, que justo se juntó con la final de ese Mundial Sí, Sub-17, que y lo también puso. la gente festejando, pero Claro. también disfrutando y sobre todo, pues de que por fin se logró tener y en qué estadio, ¿no? Y Ed que- Hockley era el árbitro, el referee. Rolando en Cantú, jefe. aunque no juega, pero pues Rolando ya Este está. no es Steve Bono. Es Steve Bono. Sí, ¿no? Es No. Steve Bono, el quarterback de en ese momento, De San que usaba Francisco. el 13, que hoy usa Brock Purdy, ¿no? Y que creo ya en ese equipo, si no mal recuerdo, ya estaba Larry Fitzgerald o estaba a punto de O debe ser llegar Larry novato, Fitzgerald. Debe haber sido ¿no? novato, Sí, novato. claro. Iba empezando, o sea, era interesante, ¿no? Ahí lo tienes, como dices, 2 de octubre del 2005, que por fin la NFL se anima a un partido de temporada regular. ¿Y sabes qué es la ventaja que tenemos? Que tiene que ser el lunes en la noche o el del domingo en la noche el Ah. partido por la diferencia de horario y porque no quieren jugar con el clima de la Ciudad de México a las 12, imagínate. Y con la altura que es Con un la reto. Luego altura, vemos sí. que es el Mile High Denver en Colorado y aquí lo supera casi por 1000 kilómetros. O una cosa así, la verdad. Bueno, se preparan en Colorado para venir, ¿no? Impresionante Sí, es también. el allá para tema, venir a ¿no? Ciudad de También tiene México. sus dificultades, pero insisto, la cercanía, la afición. Somos el segundo país que tú ya mencionaste con más afición de NFL en todo el mundo. Entonces tenía que ser en la Ciudad de México y tenía que ser en nuestro país. Y luego regresó después de varios años a temporada regular. ¿Nos alcanza a hablar de esa producción o en el siguiente bloque? Con aquel partido en donde es Tom Brady el que viene, ¿no? El primer Bueno, partido es es Houston Houston contra Raiders. Raiders. Houston Raiders Al Derek primero, Carr sí este es año. cierto. Derek Carr, que Claro. termina ganándole... Derek Carr con Padre. los Raiders. Claro, Sí. fue un partido muy bueno y tuve el Con gusto J.J. de- Watt, ahí con- sí, Sí, estaba claro, en los de hecho, veteranos. Vino ese- 2 veces. ese- J.J. Watt el año pasado también El año estuvo aquí también. con Arizona. Bueno, ¿se acuerdan de este jersey? Ahí lo compré justo antes del ¿Ah, sí? partido, sí. Claro. De J.J. Watt, por supuesto. Sí, ahí también tenemos el gusto de estar también ahí. Y fue un partido, fue un buen, No, muy fue- buen fue partido. buenísimo, un ¿no? partidazo. Sí, sí, sí. Lunes Y por luego la noche, el se- primer lunes por la de noche, noche, fuera de Estados Y Unidos. se ¿eh? terminaron enfrentando después en playoffs en esa misma temporada y Houston terminó Houston le ganando gana, por la exactamente. lesión que Correcto. tuvo Derek Carr. Un juegazo, Tienes la toda verdad. la razón, fue un No, buen y que juego aparte las con la aficiones- afición de los Claro. Raiders muy grande. Muy ¿Y sabes grande. qué? Y Houston también, ¿eh? No, Houston había un también. montón de aficionados Muchísimo. de los Texans porque es un Sí. vuelo corto de Houston para Ciudad de México. ¿no? Claro, muy cortito, 2 horas. Y si sin no duda mal fue recuerdo. un espectáculo, una fiesta lo que se vivió y qué gusto que la NFL regresara a México. Se vivió un gran evento, la verdad tenemos que decirlo que aquí la organización de México lo hizo bastante bien y fue un Y al espectáculo año que no ha parado. siguiente es cuando vino Brady Contra los los Raiders. Tejanos. Que Que Contra los no, Raiders. que los blanquea. Cierto. Los blanquea Que 33-10 o algo Sí, así. y juego de 36. domingo al mediodía, bueno, a las 3 de la tarde, Exacto. ¿no? Y el último que tuvimos que fue el Chiefs Chargers. Chargers, Sí, sí. Chiefs Chargers y luego viene San Francisco contra Cardinals el año pasado. Otra vez que se volvió a dar y Correcto. luego pues esta suspensión por
Ay, nos suspenden porque la cancha estaba muy mala. Sí, Que los fue un Rams contra los partidazo, Chiefs, y y que fue partidazo. Era el el juego Chiefs del Rams año. de Jared Goff que Claro, llega ese año al al Super Super Bowl. Bowl Sí, y con con Kansas Mahomes. City. Mahomes de novato. Partidazo. Juega Juega en el novato, Memorial como Coliseum. ¿No es el partido con más puntos combinados? Es el Sí, partido por más eso, al menos de esta Una temporada. Sí. locura. Sí, sí, No, sí. pero bueno. Pues bueno, bueno. tenemos que decir esto. Regístrate en caliente.mx ahora y recibe 1,000 pesos de regalo para que empieces a apostar en vivo. Caliente.mx, más acción, ¡Más diversión! Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con este histórico recuento de la NFL fuera de los Estados Unidos. En caliente.mx jugamos por más. Jugamos por más home runs. Jugamos por más canastas. Jugamos por más puntos. Descarga la app, regístrate y obtén 1,000 pesos de regalo. Caliente.mx, jugamos por más. Más diversión. Síguenos en nuestras redes. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok y YouTube. y seguimos. Estamos de regreso, es que estamos aquí discutiendo de Hay mucho que mexicanos que han platicar. jugado en la NFL y ahorita lo vamos a comentar. Pero antes, pues vamos a esta situación de el mapa primero, el mapa Vamos de al mapa. cómo está distribuido la NFL en el mundo, porque hay que recordar que hay partidos en Londres, ya hubo partidos esta temporada en Alemania, y esto se da a raíz de que la NFL en su expansión internacional decide que ciertos equipos puedan tener la independencia de hacer planes de marketing y actividades que tienen que ver con estar haciendo este engagement con el público en diferentes países. Esto es obvio, vean la cantidad de países que deciden trabajar con México, a diferencia de Canadá, Brasil, China, Australia, por mencionar algunos, porque hay otros de el Reino Unido, de Alemania, de España. Pero en México, ve todos los equipos que deciden tener Y presencia. ahí también te dice el tema de Brasil, Miami Dolphins, que muy probablemente sea el Exacto. local en el 2024 y que va a ser Desde el entonces que- le apostaba, ¿te das cuenta? ¿no? Justo, desde ese entonces sabiendo, pero igual vemos el tema de China, estamos Oye, platicando fuera de Lo que cuadro. puede ser, imagínate, lo la que- NFL en China el cuando lo- les gusta a el los chinos. gran evento que puede ser y los Rams saben El que- mercado y las ganancias que va a Claro. significar que Rams La vaya. bronca ahí sí, en lugares tan lejanos como Australia y China, es la diferencia horaria. Sí. ¿eh? Sí. Va a ese ser- va a ser, van a tener que venir los dos equipos o antes O un después jueves, del ¿no? juego que tengan su bye. Un jueves, Sí. ¿no? Y Tal ahí vez. quizá en un jueves tiene que ser muy bien planeado para que los dos equipos en calendario tengan un bye. Pero miren todos, Arizona, Vaqueros, Broncos, Tejanos, Jefes, Raiders, Rams, los Steelers y los 49. No es de extrañarnos que hay equipos que vienen a presentar una selección de draft Claro. o que hacen un campo. Claro. ¿No? Claro. Los 49 han venido varias veces, Los Steelers. los Broncos, ahí está lo que sucede con el Reino Unido, lo que les decíamos, ¿qué equipos? Los Jaguares, mucho se ha hablado Ya que se van a son. mudar de Ya son Jacksonville de a Esos Londres. ya deberían de vivir Deberían. allá. Tienen más Pero- afición en Londres que en Sí, Texas. Pero Sí. sería muy complicado Sí, mudar sí, a no, un también es equipo a imposible. Londres, ¿no? Imagínense. Que eso es lo que se dice mucho, ¿no? Que qué tanto es la posibilidad de que haya un equipo fuera de Estados Yo Unidos. lo dudo. Yo también lo Yo dudo también. muchísimo. Fuera de Estados Unidos sí lo vería en Canadá o en México. Y en México Porque también es prácticamente los usos pero horarios. en igual. México, La NBA pero, en México pero- lo pero está yo creo que en Canadá no pasaría nada porque el tema de la moneda inclusive está todo muy, se aceptan dólares canadienses y mexicanos, mexicanos, Y ¿eh? americanos. Dólares americanos y canadienses, pero en México yo sí creo que habría Sí. problema por el tema económico, el ¿Dónde tema de entrenas? diferencia, donde Claro. entrenas, La infraestructura. el tema de la infraestructura también hay que verlo, pero pues bueno. Pues hablemos justamente de los mexicanos que han jugado en NFL, ¿no? Y de herencia hispana o de herencia mexicana ha habido muchos. Incluso el caso de Jim Plunkett, que de repente Claro. mucha gente no lo sabe, que es de primera selección de draft de Stanford con los Patriotas, que gana Super Bowl con los Los Raiders, Raiders. tenía sangre mexicana, con un entrenador mexicano, Tom Tom Flores, ¿no? Flores. Que era de los Raiders, pero nacidos en México. Por o sea, supuesto. que haya aquí el acta de nacimiento Y está justo aquí. lo ¿Quién es? curioso va a ser Tom Fierce. Hasta el apellido suena no Y mexicano. te lo decía, ¿no? no Es como mexicano, dices, ¿no? no le creo mucho. Tom Fierce fue el primer mexicano que llegó, nació en Guadalajara este señor, obviamente hizo gran equipo en Los Ángeles Rams en esa época, en el 48 al 56, y no solamente eso, es parte del Salón de la Fama, es un mexicano que hizo historia y fue el primero que revolucionó, después llegó Efraín Herrera con los Cowboys, y eso también llegó a ganar el Super Bowl, sin embargo, el Y primero Efraín fue Tom Herrera Fierce. gana, si no mal recuerdo, el Super Bowl 12. Es correcto, el ¿no? 12 lo gana Sí, con el los 12. Cowboys. Los Broncos,
con Roger Staubach ganándole a un ex vaquero, Craig Morton, en ese Super Bowl 12 que ya tenía a Efren Herrera, un pateador mexicano. Luego vienen los Cendejas también, Claro. que además se vuelve una especie de tradición que pues, los mexicanos son buenos para el fútbol, tráetelos de pateadores. Y estaba Tony Cendejas, su hermano, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y luego Raúl Alegre, evidentemente. Claro. Raúl puede ser el más famoso. También por lo que hace Sergio- después, su carrera. Sergio Albert, hermano del comentarista Carlos Albert, también. Claro, era también pateador. estuvo ahí. También es Mira. pateador. Pateador. Pero yo creo que Raúl Alegre y es de los que más activos tiene la NFL con respecto a mexicanos que juegan allá, porque además fue campeón de Super Bowl. Sí, sí. Claro, Los no Gigantes solamente de Bill uno, ¿no? ¿Y con Parcells. quién? Con Y ahí Bill lo Parcells, tenemos. con ¿Y Mira, con quién? La verdad es que sí fue llegó un equipo contendiente, llegó ¿Con un quién? equipo con los Giants, claro, fueron Lawrence Taylor, el caso de Sí. Phil Simms, Harry obviamente Raúl Carson. Alegre, un equipazo el que tienen Phil entonces. Simms era el coreback. El coreback, Sí. Phil En Simms, momento, Lawrence ¿no? Taylor, que era el jugador más importante de la NFL en esas épocas, junto con Walter Pero lo Payton. define Raúl Alegre contra los Bills. Y con Aunque Bills. luego fallan los Gana- Y Bills, ¿no? aparte, estudió en la Universidad de Texas. Y, con los Claro. Longhorns, y le va a los Santos de Y a de cada rato Laguna. está A los yendo Longhorns, claro. claro. Ahorita fíjate, ha trabajado muy seguido con la organización de los Steelers. Claro, Sí. junto con Álvaro Martín Con y Álvaro Arturo Martín Carlos. y Arturo Carlos, ahí está trabajando mucho Raúl Alegre. Y en fechas recientes, pues la posibilidad de estos linieros que lo intentaron, como Rolando Cantú, Claro. como Ramiro Pruneda, que ambos andan de comentaristas. Tyson López, que lo ¿no? tenemos aquí en High Y Sports. actualmente en los Vaqueros sigue intentándolo y saca la Isaac, puede ser. o sea, ya no está como tal, va parte del equipo de prácticas y está Alfredo Gutiérrez. Pero vamos antes de eso a escuchar las palabras de una leyenda de la NFL y hablábamos Raúl Alegre. Acá y después viene la invitación a jugar con los Gigantes y como tú mencionas, un equipo que era contendiente, que era de los favoritos junto con Chicago para llegar y ganar el Super Bowl. Y me tocó jugar, como mencionas, con jugadores como Lawrence Taylor, Harry Carson, Phil Simms, Mark Pavaro y muchos que fueron legendarios y bajo un entrenador como Bill Parcells, que está ahora en el Salón de la Fama y cuyo árbol genealógico de entrenadores ha generado 13 equipos que llegaron al Super Bowl y 11 títulos, o sea que fue una situación ideal, ¿no? Y todo se presentó porque los Gigantes sufrieron una serie de lesiones con pateadores y los que contrataron no aguantaban la presión de jugar en Nueva York. Fíjate, aquellos Gigantes que además hizo historia Bill Parcells ganando Uy, con sí. corebacks diferentes. Claro. ¿Se acuerdan que llega primero con Phil Simms y en la temporada del Super Bowl 25 se lesiona Phil Simms y es Jeff Hostetler, Claro. el que acaba jugando el Super Bowl y se convirtió en el más valioso, si no mal Qué recuerdo. momentos. Sí, sí, Por sí, una supuesto. cosa ahí, esos gigantes. Y de Nueva tenemos York. también, como ya lo mencionábamos, a grandes figuras de mexicanos actualmente, como Isaac Alarcón y Alfredo Gutiérrez, por supuesto, que están ahí persiguiendo el sueño. Están en uno de los Cowboys y otro en los San Francisco 49ers. Vamos primero con Isaac Alarcón y sus palabras. O Alfredo. Alfredo, primero, Vamos con primero, Alfredo, vamos vamos con primero con Alfredo. Vamos a ver. Cuando yo salí del campamento de la NFL International, me sentía ligerito como una pluma, corría y me movía para todos lados, llegas, se tiran un libro de jugadas, ves a todos los nombres y te sientes un poco pesado, ¿no? Un poco como asustado. Entonces ahorita sentí que mi juego cambió. O sea, ver a esas personas, simplemente entrar, abres aquí para el estadio, venir al locker, y está el logo de 49ers y luego ves y muchas placas de personas que han estado aquí y dices, o sea, ¿dónde estoy, no? O sea, imagínate dónde estoy y de dónde ven, o sea, muy de fuera de aquí. Y al ver a esas personas es algo increíble, emocionante, es un sueño. No sé, te lo podría describir de muchas maneras, pero sí te impresiona ver ese tipo de Ahí personas. tienes, ¿no? Y qué curioso que los que han estado más cerca han sido linieros ofensivos. Sí. Uno pensaría que de repente, igual en la posición de pateador o la ligereza, la Claro. menudez, a lo mejor, pero pues se necesita un físico enorme para competir en la NFL. Es que ahora ya se dice mucho que están cercanos a lo mejor a entrar a la NFL. En el norte sabemos el desarrollo físico que tienen los jugadores. Por ejemplo, Isaac Alarcón, o sea, los dos ni siquiera cabían en las puertas de un hotel conocido de la Ciudad de México, de ladito, ¿no? O sea, impresionante lo que Y hacen. ahí vemos algunas Figuras, ¿no? del México. Obviamente
faltan muchas, obviamente podemos llevarnos todo un programa 2 horas hablando de mexicanos en la NFL, pero son algunos, lo mencionamos, Tom Fierce, Efraín Herrera, aquí lo comentamos, también el caso de Franco Real, por supuesto Rafael Septién, Raúl Alegre y de compañía. Y Carlos Rosado, ¿no? Que sí, Claro, hoy claro. buen amigo comentarista en Fox, y que en los Jets llegó a tener, pues, rozar la posibilidad Sí. de estar en la NFL, y además como receptor, ¿no? Sí, que es complicado. otra... Franco Real, ¿era pateador o era coreback? Franco Real era Híjole, me coreback. parece que era coreback, Era ¿no? coreback. Imagínate, nada más. Y hoy hay que recordar otros de herencia hispana, Fred Warner, ¿no? El Claro. de San Francisco, Sí. que está ahí otro... Yo sí ibas a recuerdo decir Mark uno- Sánchez. ¿no? Yo De los recuerdo- Reds. Yo pensé que ibas a decir Mark Sánchez. Mark Sánchez. Últimamente ¿Y esa a Luis final? Pérez, que también ya es Claro. campeón, pero con la De la XFL, Ah, cierto. con los Renegades, y la está rompiendo y fue parte también de los Rams. Y es que hay Sí, muchos es también correcto. mexicanos, como decimos, de herencia mexicana, como Roberto Garza, que que llegó jugó al Super Super Bowl, Si queremos Tony Romo, Romo, por ahí, Mark Tony ¿no? Sánchez. Romo. Y sigue la lista, Exactamente. eso Y es, ¿no? siguen, y siguen. En fin, ahí lo tienen. Este es un recuento divertido de lo internacional que puede ser la NFL y lo importante que es México justamente para esta liga. Pues vámonos. Adiós. Gracias, Rodrigo, Gracias, Diego, Esteban. Lau. Nos Placer. vemos. Pásenla bien.